Hola, buenos días y bienvenido en Grow Up Experience. Hoy tenemos el gusto de tener a Antonio José Vázquez González. Me acordé del nombre, es muy largo. Que es Sales and Marketing Director de Friscos, la conservera Friscos. Bueno, pues como en cada episodio, digamos, pues invitamos a personas que tienen gran pasión por lo que hacen y por eso pues invitamos a Antonio a hablarnos de su trabajo, ¿no? Creemos que las personas que hacen bien son las personas que hacen su trabajo con pasión. Entonces, por esa razón, la primera pregunta va un poco por ahí. ¿Cómo surgió esta pasión? O sea, ¿cómo te formaste? ¿Cómo fue tu trayectoria profesional, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo con lo de la pasión, absolutamente es cierto que eso es un factor determinante y empecé pues como a veces como muchas cosas, ¿no? Yo estudié ingeniería industrial en la Escuela de Ingenieros Industriales en Vigo, después bueno, en el Instituto de Empresa y algunos másteres, pero es verdad que al final derivas un poco por casualidad, es decir, mi primera experiencia profesional fue en el ámbito de la consultoría, donde en aquel momento es verdad que no había un desarrollo de negocio como tal y como búsqueda de clientes, pero bueno, fue un campo en el que sí que nos hemos desenvuelto bien o me he desenvolvido bien mediante el desarrollo y asistencia y consultoría en plantas de producción. Fundamentalmente es cierto en el sector food, ¿no? Eso conllevaba, lógicamente, mucha tarea de organización y de parte tecnológica. Bueno, pues a partir de ahí, pues en la consultoría, sabéis que una vez que te empiezas a meter en una empresa, bueno, pues un proyecto lleva a otro, detectas nuevas necesidades y esto fue un poco lo que me abrió las puertas al mundo del desarrollo del negocio. Pero pensado siempre cómo, es decir, el negocio o el desarrollo, cómo puedes ayudar tú a los demás y al final te favoreces tú, pero en base a ayudar a los demás. Yo creo que en todo, yo creo que es la visión que hay que darle hoy en día y desde siempre, y a mí por lo menos es lo que me ha funcionado, ¿no? La forma de cómo puedo ayudar yo a los demás en algo, cómo puedo favorecer, y a partir de ahí pues obtienes tu rendimiento. Pensar solamente con una visión desde un punto de ofrecer, yo bajo mi punto de vista es algo equivocado, ¿no? Y esto es un poco como surgió. A partir de ahí pues me fui encargando del desarrollo de esta consultoría, primero como consultor, después asumí la parte de venta, finalmente la parte de dirección comercial de la consultora. Después es verdad que fui director general, a partir de ahí se creó una división de negocio ligada a la tecnología por la influencia que tenía. Esa división de negocio se vendió a una multinacional holandesa. Yo asumí toda la parte de venta de esta división, nueva división, para España y Portugal, y un poco esto fue el origen mío en la parte de ventas y desarrollo de negocios. Pues sí, estoy totalmente de acuerdo contigo sobre la parte que si no existe una necesidad, no existe negocio, porque si no existe una necesidad a la que servir, una necesidad real, no existe un negocio puro, ¿no? Verdadero, y que tenga pues, una base sostenible de crecimiento, ¿no? Porque si no, pues es algo, digamos, artificial, ¿no? y momentáneo, ¿no? Eso quizás distingue un poco lo que son los negocios de una temporada de los negocios de toda la vida, ¿no? y que tengan proyección internacional. Así que pues estoy totalmente de acuerdo contigo por esa parte. Por la parte me hablaste que trabajaste en una consultora. La consultora es, evidentemente pues estás a contacto con muchos negocios, veis muchas tipologías de negocios y allí quizás es donde te cundiste más, ¿no? Es decir, por lo menos al principio es donde viste la más grande variedad bueno, pues de negocios posibles y de situaciones posibles. En todos ellos, y como esa consultoría, y que me hablaste, que se dedicaba también, bueno, luego desarrolló también una pata software para la gestión empresarial, ¿no? Relacionada con la gestión empresarial, ¿crees que cada tipo de negocio, bueno, yo en mi opinión, cada tipo de negocio tiene un rol principal, o sea, algo común que son la data, ¿no? Es decir, si la correcta data, pues, no hay negocio, no hay visión y no hay decisión. ¿Qué opinas tú al respecto? Pues exactamente, es decir, cualquier actuación que se hace en el ámbito que sea, yo creo que lo primero que tiene que ser es medible.
medible. En términos, normalmente es verdad que a nivel de empresa al final todo se reduce a números relacionados con la parte económica y debe ser medido así. O de una u otra forma, me da igual que hablemos de temas tanto de producción, de almacén, incluso de medio ambiente. Yo recuerdo ya hace pues como unos 20 años, ¿no?, que con la Universidad de Salamanca escribimos un pequeño paper de economía y medio ambiente, ¿no? Y yo en aquel momento hablaba con una compleja fórmula realmente de medir los impactos positivos y negativos que podía tener cualquier actuación medioambiental en la economía de una empresa, ¿no? Pues hasta ese punto hay que llegar. Yo creo que realmente el análisis de datos es fundamental y el disponer de datos fidedignos, porque esto es muy importante también, es decir, hay muchos datos disponibles, pero hay que transformarlos en información interpretable y que realmente sea acorde a las necesidades de cada una de las empresas. Pero esto es lo realmente difícil, es decir, hoy obtener datos no es complicado, tenemos tecnología todo suficiente como para poder hacerlo, pero yo creo que lo difícil es transformar estos datos en información útil para cada una de las actividades de la empresa. O sea, vehicular esta información en KPI concretos para que las diferentes personas de la organización puedan tomar decisiones que van a tener un impacto sobre el objetivo global. Incluso KPIs que no tienen por qué ser siquiera fijos, deben de ser KPIs incluso dinámicos, que van evolucionando con la propia estrategia de la empresa, ¿no? Esto es lo realmente importante. No hay que centrarse y nada más quedarse con unos KPIs estables y fijos en el tiempo, sino que estos pueden ir evolucionando, incluso unos te van a llevar a otros, ¿no? Yo creo que esto es lo que se debe ir haciendo poco a poco. Pues muy bien. Y los objetivos de ventas, al igual que los KPI, quizás también tienen que evolucionar en base al contexto que se vive, ¿no? O sea, ¿tú crees en objetivos fijos, en temporalmente fijos, o esa parte cómo la ves? O sea, ¿crees que deberían ser retocados en base a la vivencia de la propia empresa, o deberían ser objetivos ahí puestos y indiscutibles, ¿no?, en este sentido? Los objetivos están ineludiblemente asociados a la propia estrategia de la empresa. Hoy en día, si bien hace años recuerdo cuando se establecían estrategias incluso con planificaciones a medio y largo plazo, a 4 años, yo creo que los acontecimientos vividos en los últimos años resulta muy complicado establecer una estrategia a largo plazo, incluso a medio plazo, ¿no? Hemos estado viviendo en los últimos años una serie de acontecimientos como nunca en la historia se habían dado, realmente con implicaciones muy elevadas. Grandes corporaciones, por ejemplo, se están gastando cantidades ingentes de dinero en herramientas, y estoy hablando de cientos de miles de millones, en previsión de la demanda, cuando realmente es muy complicado, es más complicado que nunca por estos acontecimientos y con un alcance totalmente indeterminado. Nos recordamos antes que estamos hablando desde la caída de Lehman Brothers, todo lo que ha ido ocurriendo, ¿no? Y con periodos muy cortos de tiempo, es que si la pandemia, que si el canal de Panamá, que si la guerra de Ucrania, con muchísimas implicaciones en todos los sectores, en el nuestro, en el sector food, desde luego, y que esto te lleva a condicionar tu estrategia, con lo cual yo creo que hoy en día cualquier estrategia ha cambiado, ya no existen planificaciones estratégicas a largo plazo, y yo creo que cualquier plan debe estar encaminado a tener una flexibilidad total para poder adaptarse a cada uno de estos tiempos, y consecuentemente los objetivos también deben de ser reevaluados, incluso reorientados y redefinidos, ¿no? Adaptándose precisamente a estas condiciones. Pues es un gusto escuchar eso, sí. Relacionando ya eso con Friscos, ¿no? En Friscos tu rol es relacionado a las ventas y al marketing, ¿no? Antes tuve el gusto de tomar un café contigo, lo podemos decir, y estábamos hablando supuestamente de fusión entre los diferentes departamentos, ¿no? Que todo tiene que trabajar de una forma armónica, ¿no?, y horizontal, ¿no? Que esta ansiedad de compartimentar las empresas y que cada uno haga lo suyo no debería existir, ¿no? Cada uno debería aportar su granito para, pues, digamos, pues, el trabajo global, ¿no? Que incide sobre los objetivos. Entonces, pensando a ese funcionamiento según tu visión, que ya me pudiste transmitir,
¿Cuáles son los retos más grandes que tú como profesional en Friscos y en el sector de las conserveras, digamos, a los que te estás, a lo que te estás enfrentando, ¿no? Y cómo te enfrentas a estos retos desde el punto de vista del marketing y de las ventas, ¿no? Es decir, en el sector conservero, ¿qué es lo más complicado que os rompe la cabeza y que os hace desafiante trabajar? Últimamente, sin duda, uno de los factores más determinantes que afecta al sector del mar, de transformados del mar y al sector conservero especialmente, es hacia lo que es el desabastecimiento mundial de materias primas que estamos sufriendo, ¿no? Últimamente estamos viendo las dificultades que estamos teniendo tanto de abastecimiento de pescados y de mariscos. Dificultades normalmente pues por influencias mayoritariamente meteorológicas, ¿no? El caso concreto de los túnidos, es cierto que el calentamiento de las aguas del mar es innegable, en el caso de los mariscos también, y esto está teniendo muchos efectos sobre la disponibilidad de la materia prima. Este es el primer reto que nos encontramos y que exige adoptar medidas concretas. Primero, desde el punto de vista de sostenibilidad, de asegurar la prevalencia de los recursos a lo largo de los años. Esto en primera instancia. El segundo reto al que nos enfrentamos es al cambio realmente de consumo. Esto es algo innegable, es decir, estamos viendo cómo la evolución propia de la sociedad, una sociedad avanzada, ha cambiado, ¿no? Vivimos en una sociedad con una velocidad vertiginosa desde el punto de vista del trabajo y en concreto pues estamos viendo como prácticamente un producto como el nuestro, que era tradicionalmente un ingrediente, es decir, nuestro sector llevaba esos 150 años cogiendo un producto del mar, metiéndolo dentro de una lata y saliendo al mercado a venderlo, y esto está cambiando, ¿no? Yo creo que está cambiando, la gente sigue consumiendo los productos, un producto como el atún, a lo mejor sí que hay otros productos que ya no son tan consumidos en determinadas franjas de edad, y ahí sí que tenemos que abocar porque estamos adoptando la tendencia o la corriente más estadounidense del fast food, pero creo que debemos tomar el aprendizaje de esas malas prácticas en cuanto a las consecuencias que tiene para la salud, ¿no? Está reconocido que el consumo de pescado de la dieta mediterránea tiene connotaciones muy positivas y debemos, sin renunciar, porque es irrenunciable, yo creo que es algo que no podemos ya volver atrás, a esta necesidad, a esta velocidad del consumidor, aprovechar técnicas como las que tenemos, el conocimiento que tenemos y las ventajas que aporta todo lo que es el consumo de pescados y mariscos para la población, para facilitarle el tránsito hacia eso. ¿Qué implicaciones tiene? Pues probablemente pasar de ser ingredientes a ser platos en sí mismos, ¿no? Seguimos teniendo el sector conservero, todavía tenemos la técnica que más consigue separar la fecha de elaboración de un alimento con la de su consumo. Estamos hablando de un producto que realmente tiene una fecha de consumo preferente que no de caducidad, ¿vale? Que esto es muy importante. Entonces, esa técnica tenemos que saber aprovecharla y saber conjugarla con las nuevas situaciones del mercado. Por un lado tenemos todo lo que es el desabastecimiento de materias primas a nivel mundial, donde se están reduciendo, y por otro lado tenemos unos nuevos hábitos de consumo. Pues estos son nuestros retos, es decir, desde el punto de vista de ahora de cómo lo llevamos a la práctica, pues dentro de esa compartimentalización de departamentos, hay determinados departamentos que nosotros los vemos como departamentos absolutamente horizontales, como puede ser el departamento de marketing, donde inciden absolutamente todos los departamentos de la empresa, se llame el financiero, el producción o el logístico, hasta la parte más de desarrollo del producto, que puede ser la I+D, donde entendemos que no se necesita un departamento como tal de I+D, sino que también es un departamento absolutamente horizontal, y donde nosotros podemos pensar desde un punto de vista más de conocimiento del cliente, desde la parte más comercial, y poner sobre la mesa los requisitos o nuevas necesidades de nuestros consumidores. Podemos desarrollarlo directamente sin tener en cuenta estos departamentos o desarrollarlo teniendo en cuenta todos estos departamentos. Nosotros creemos más en esta segunda fórmula. Entonces, estos son nuestros retos. Es decir, partiendo de esas necesidades, ahora cómo realmente abordamos la solución y cómo estamos abordando estas soluciones y poniendo sobre la mesa algunas soluciones para estos nuevos consumidores. Entonces, en un mundo donde la limitación de la materia prima está creando muchas incertidumbres,
vuestra industria está permitiendo la generación la creación de un producto que tiene poco desperdicio o casi nulo. ¿Por qué? Porque no es perecedero. Exacto. Entonces, vamos un poco en contra de la tendencia del gran consumismo, ¿no? Es decir, que se tira, pensamos a ensaladas embolsadas o verduras o muchos productos que son perecederos y que rellenan todos los días quizás bueno, pues los vertederos, ¿no? Y que podían ser consumidos. Vosotros vais totalmente contra la tendencia. Yo lo digo en ese siempre. sentido, ¿no? Si hay un sector que realmente ha sido tradicionalmente, pero no de ahora, esto sí que no es de ahora, sostenible en el tiempo, ha sido el sector conservero. Partimos de una materia prima, fundamentalmente hay que tener que en la conserva, la gran mayoría de la conserva procede de la conserva de túnidos. Del túnido se aprovecha absolutamente todo, es decir, desde los lomos para elaborar la conserva típica de atún que todos comemos en nuestra casa, hasta el teórico desperdicio provocado, llámese espinas, llámese aletas, llámese tal, que eso se puede derivar una parte para harinas de pescado destinada a alimentación animal, pasando realmente por, acabamos de, hace unos meses, ver una industria pionera por capital gallego y capital japonés, donde incluso las cabezas del propio atún, la parte más del ojo, se aprovechaba para extraer ácidos que se destinan a la elaboración de potitos para bebés, ¿no? O sea, al final el aprovechamiento es total, ¿no? de un producto. Incluso el propio recipiente que contiene lo que es la lata es 100% reciclable y fácilmente reciclable, ¿eh? Entonces estamos hablando de una industria totalmente sostenible. Bueno, hablamos de producto no perecedero y hablamos de una evolución de la sociedad hacia lo que se llama fast food, y de rol de las empresas y de las instituciones hacer que, sobre todo en Europa, pues eso, oye, es que no ocurra, ¿no? Aprendiendo de lo que hemos visto de América, ¿no? De las consecuencias que lleva eso. Entonces, la pregunta que te voy a proponer es ¿cómo crees que la evolución del producto conserva hacia un plato completo, ¿no? Y no un ingrediente, ¿no? Porque ahora la sociedad está siempre pidiendo más un plato completo, ¿no? Entonces, una conserva como plato completo va a perder esta capacidad de conservación a lo largo del tiempo, o sea, es decir, y su neutralidad hacia lo perecedero, ¿no? Es decir, no, o sea, todo lo contrario. Es decir, este plato preparado se puede aprovechar de esta técnica. Esta técnica, ya digo, inventada realmente a través de un concurso convocado en su día por Napoleón para alimentar a las tropas napoleónicas, y al que acudió un pastelero francés que era Nicolas Appert. Lo único que hizo es al final propuso un sistema de conservación en unos envases que, sometido a una presión y una temperatura, conseguía inertizar cualquier organismo patógeno que hubiera dentro del propio recipiente, ¿no? Esto prevalece hasta el día de hoy, y cualquier alimento que se meta y se someta a este proceso de la esterilización va a prevalecer en el tiempo y va a darle largas fechas de caducidad. Es decir, para nada se tienen que ver mermadas, aunque evolucionemos hacia un plato con preparación de distintos ingredientes. Es decir, puede haber ingredientes vegetales, ingredientes de origen pescado. La combinación puede ser mixta, hasta incluso pasta, ¿no? Podríamos meter y va a prevalecer en el tiempo. O sea, no, para nada se tiene que, por este aspecto. Puede haber, lo único que puede haber es, bueno, reducir la fecha de consumo preferente porque, está mejor con menos tiempo, puede ser. Pero una cosa es que esté mejor o que sea perceptible desde un punto de vista organoléptico, con igual que pasemos de 6 años a 4 años. Puede ser, pero estamos hablando siempre de plazos muy largos de consumo preferente. Entonces ahí ya lo enlazo con lo primero que dijiste. Es decir, ya estáis haciendo algo que va a ayudar a la sociedad. Es decir... Sí, nosotros recientemente, de hecho en la feria de Anuga acabamos de presentar en este sentido una nueva línea de productos, como consecuencia de un análisis de datos que nos presentaron, que nos pareció muy curioso, que era, nos presentaron que un 9% de consumidores de atún declaran que de forma habitual o asidua
consumen el producto directamente en la lata, es decir, que cogen un tenedor y directamente lo comen. A nosotros nos parece un dato sorprendente, ¿no? Que un 9% de los consumidores declararan que lo consumen así de forma habitual. A nosotros fue un dato que nos sorprendió, entonces nos hizo pensar, y oye, si hay un 9% de gente que lo consume así, hay distintos factores, evidentemente. Después ahondamos un poco en esta información y como consecuencia de estos hábitos de consumo que estamos comentando, pues bueno, es alguien que a lo mejor llega a una cena, algo rápido, o después de hacer deporte se come una lata de atún porque sabe que es saludable, es un alimento muy saludable, que no tiene ningún tipo de contraindicación, todo lo contrario, se lo consume, o simplemente en el trabajo está haciendo algo y se consume una lata, o incluso para una merienda, ¿no? Bueno, pues ¿por qué vamos a hacer este consumo más agradable para el consumidor final y que realmente vamos a pensar que nosotros tenemos una huerta espectacular, ¿no? Y tenemos unos productos del mar espectacular. Juntemos lo mejor del mar y lo mejor de la tierra para sacar un producto. Bueno, que hemos llamado Friscos Fusión, a esta nueva línea, que se queda un poco en el medio, o sea, va más cercano al plato preparado y pensando en esta gente que lo pueda consumir, hemos presentado una gama nueva de productos combinando esto, lo que es ya un producto del mar con productos realmente de la tierra. Pues estupendo, enhorabuena. Y a nivel o sea, de lo que me comentas, me hace pensar que ligado a las ventas, a la estrategia de venta y de marketing, la P que pesa mucho es la P de producto. ¿Es eso correcto o hay también otros factores de marketing que os ayudan a impulsar pues, las ventas en este caso? Quizás ahí no esté tan de acuerdo. En nuestro sector, tradicionalmente, la P que más ha condicionado, sobre todo en los últimos años, a nuestro sector ha sido la P de Place. El canal tradicional de venta de nuestros productos ha sido el canal supermercados, hipermercados, etcétera, etcétera, y tienda. Y esto resulta complicado. En la labor de ventas muchas veces introducir un nuevo producto que no tiene venta. Es decir, si no tiene venta, al final todo se basa en datos de venta, me da igual, de las principales consultoras de aportación de datos, y un producto que no tiene venta, pues al final es muy difícil introducirlo, porque todo se basa, no, pero es que a ver qué ventas, no tiene venta, no interesa, ¿no? Entonces a veces la introducción de un nuevo producto en estos canales tradicionales resulta compleja. Los lineales están saturados de producto, pero es muy complejo introducir innovaciones, ¿no? Entonces, con lo que hay que luchar, es lo más difícil que ha tenido siempre. La P de producto, es verdad que hay esas necesidades y hay que ir poco a poco, pero es verdad que el consumidor cada día más, también tenemos datos, que demanda innovaciones en el punto de venta. Nosotros siempre hablamos, a nuestro equipo a nivel interno, siempre hablamos de dos tipos de compra del consumidor en el supermercado. Hay una compra que nosotros nos gusta llamarle compra técnica, que son las necesidades del que va, compra lista de la compra mental o escrita y va allí y compra lo necesario para el día a día. Y hay otro tipo de compra más lúdica, ¿no? Que voy buscando novedades y quiero probar cosas nuevas, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos que empezar a desarrollar más esta compra lúdica y la compra técnica está ahí, ¿vale? De ese consumidor tradicional que utiliza pues un producto como el nuestro de la conserva como ingrediente, es lo que es compra técnica, y vamos a ir un poco enfocándolo más a esa nueva necesidad y a partir de ahí generar. Últimamente estamos viendo en casi todas las cadenas de retail de España como cada vez destinan más superficie a lo que es la venta de plato preparado, ¿no? Listo para comer, etcétera, etcétera, le denominan muchos, ¿no? Y es algo que está creciendo día a día. Bueno, nosotros creo que tenemos mucho que decir ahí y mucho que aportar, que es lo más importante, ¿no? Ya digo, un producto que te lo puedes meter en la mochila, que lo consumes hoy o dentro de un año, que no pasa nada, ¿no? O te lo metes en un cajón y digo, yo no tengo nada, me lo consumo, me lo como y ya está. Y un producto rico, saludable y sabroso. Correcto. Entonces uno de los retos principales es, oye, pues hacer un producto que la gente necesita, eso, pero el reto principal verdadero a los que os enfrentáis es el reto de la distribución. ¿Cómo demuestro que ese producto se va a vender? Entonces, allí, ¿crees que ahí el rol de
de una pata de marketing que no se suele tocar mucho, o quizás me equivoco, en la parte del B2B, ¿no? Y de las productoras, que sería el promotion, ¿no? Es decir, la promoción, la comunicación, que es típico de desarrollos de marca y de consideración de producto. ¿Crees que sea una pata que se debería empezar a tocar para demostrarle a las grandes superficies, oye, este producto la gente lo quiere? Sí, sin duda alguna. En el sector normalmente, por parte del consumidor, existe un gran desconocimiento de lo que es un producto conserva. Me he encontrado gente, o sea, es muy tradicional, muy habitual encontrarte a la gente que hace algo que sabe que está mal, pero que lo hace, y es abrir una lata y dice líquido de cobertura, lo que voy a hacer está mal, pero lo hago, y lo tiran por el... Ese líquido de cobertura, que es un aceite de muy buena calidad, enriquecido con la interacción de los ácidos grasos del pescado, es un aceite fantástico y que se debe reutilizar. La hostelería ya lo está haciendo, pero sí que es verdad que el consumidor doméstico no lo hace. ¿Y por qué? Por un desconocimiento. Todavía se cree la gente que el producto caduca, y para nada, el producto conserva no caduca, tiene una fecha de consumo preferente. Es decir, se han consumido latas hasta con 50 años y es un producto espectacular, o sea, que no caduca para nada. El producto, todo lo contrario, mejora con el tiempo. Lo que va en aceite, lo que va en agua ya es distinto, pero todo aquello que va en aceites mejora con el tiempo por esta interacción de ácidos grasos, ¿no? Entonces yo creo que existe un gran desconocimiento por parte del consumidor de lo que es un producto de este tipo y de las posibilidades que tiene un producto de este tipo. Entonces, todo lo que la forma de llegar y la ventaja que tiene hoy todo lo que la tecnología para comunicarse con el consumidor es un potencial que para nada debe ser aprovechado, todo lo contrario, debemos aprovecharlo e incidir cada vez más y más para llegar a ese consumidor y que sepa los beneficios, y que a partir de ahí, de la demanda del propio consumidor, el punto de venta realmente reacciona, que estoy seguro que van a reaccionar esas demandas. Entonces, ¿tú crees que como director de venta y de marketing, es decir, que esa pata de promotion, es decir, aunque pues sois productoras en ese caso, ¿no? Es decir, si una empresa productora es necesaria? Y con el entorno del digital, ¿veis eso una oportunidad para llegar a vuestro consumidor concreto a través del canal digital? ¿Pero a nivel de venta o a nivel de...? A nivel de comunicación, para tener un impacto sobre la consideración del producto y la venta del producto. Sin duda alguna, a nivel de comunicación yo creo que es la forma realmente de llegar al consumidor. Y eso os ayuda también a la hora de vender o de hacer que se venda un producto en la gran distribución, o sea, de ponerlo en lineal. O sea, la decisión de poner un producto en un lineal por la parte de la gran distribución, esencialmente, ¿no? O sea, hay 300.000 nombres, bueno, 300.000 no, hay pocos nombres que se pueden hacer, pero todo el mundo los conocemos, ¿no? Entonces, el hecho de poner o no el producto, nosotros podemos impulsar esta decisión diciéndole, oye, te voy a hacer promoción y comunicación sobre ese producto y la gente lo va a conocer. O sea, es decir, eso podría ayudar a la toma de decisión de la gran distribución a poner el producto en el lineal, en tu opinión. Vamos a ver, al final yo creo que el comprador que está al frente de una cadena de retail, teniendo en cuenta que hay cadenas más innovadoras unas que otras, hay algunas más tradicionales, otras menos tradicionales, al final son personas, estamos hablando de personas, ¿no? Que toman la decisión de introducir o no introducir un producto en base a criterios económicos, números, etcétera, etcétera. Pero es verdad que al final, entre esos criterios, hay muchos inputs. Al final, como persona, estás recibiendo inputs continuamente, ¿no? Toda la información que pueda llegar a través, me da igual, de redes sociales, de medios escritos, hasta de la propia televisión, al final son inputs que pueden llegar a construir imágenes positivas del producto. Si esto lo acompañamos luego con una demanda por parte del consumidor final, desde luego va a ser más proclive a tomar la decisión de introducción de un producto que si lo desconoce totalmente, ¿no? Entonces yo creo que no es algo, una oportunidad, no lo veo tanto como una oportunidad, sino casi como una necesidad. Es verdad que hay que ir construyendo, no es un trabajo en el corto plazo, sino que los resultados ahí no son medibles de forma directa y automática en el corto plazo, y sí que son resultados conjuntos. En su conjunto, al final, es una actividad necesaria como el propio desarrollo del packaging. Es decir, yo puedo hacer un packaging más o menos atractivo, pero debo comunicarlo. Al final no es más que una pata más
del desarrollo de un producto. Estupendo. Y para Friscos, o sea, es decir, si me las puedes contar, vuestra estrategia ahora será hacia impulsar marca propia o ir en dar productos a la distribución para marca comercial, esencialmente. Bueno, nuestra empresa, un poco pues por ADN de la propia compañía, ¿no? Nosotros al final, nuestra empresa surgió de la primera empresa conservera que se implantó en Galicia y había una persona que era el responsable de mantenimiento de esta planta, es decir, una persona trabajadora ahí realmente de planta y que conocía muy bien la producción, ¿no? Entonces, bueno, esto le lleva a crear su primera empresa, pero con unos criterios siempre de producción, de planta y desde abajo, desde fábrica, ¿no? Entonces, nuestra mentalidad es de fábrica, fábrica, fábrica. Esto nos lleva a que es verdad que el peso de fabricación, tanto de la denominada MED o marca blanca, o, bueno, que yo no estoy muy de acuerdo con esa denominación, pero bueno, de marcas de terceros, vamos a decirlo, tenga un peso considerable en nuestro negocio. No vamos a renunciar a ello, es decir, nuestro posicionamiento va a seguir siendo en fabricar, pero yo creo que también tenemos una obligación de realmente ir adaptándonos a ese mercado y desarrollar productos novedosos. También somos conscientes que la apuesta que no habíamos tenido hasta ahora, que era por la marca propia, era secundaria. Ahora queremos tener una apuesta un poco más decidida por nuestra propia marca, ¿no? Y queremos apostar también, sin renunciar a hacer MED, no vamos a renunciar, ya lo anuncio ahora, no es la idea de apostar, pero sí que liderar un poco la innovación desde nuestra propia marca. Estupendo, estupendo, muchas gracias. ¿Y el proceso de expansión internacional? ¿Qué me puedes contar sobre eso? O sea, entendimos un poco los procesos nacionales, cómo se funciona, cuáles son los pesos en la toma de decisión a lo largo para vender y para introducir un producto, las dificultades que hay en introducir un producto nuevo, aunque es una empresa grandísima como la vuestra, ¿no? Y el peso que puede tener una empresa como la vuestra también es considerable, ¿no? Es decir, aún así es complicado. Y en la internacionalización, pensando ya a salir fuera del territorio nacional, ¿estas complejidades se hacen mayores o cómo funcionó vuestro proceso de internacionalización? Y en tu opinión, ¿cuáles son los frenos o las barreras o las dificultades que puede tener una empresa como Friscos en internacionalizar? Vosotros ya lo habéis hecho, pero para quien nos escucha, ¿no? Es decir, ¿qué podría aprender en este sentido? Bueno, este es lo primero, es un sector que es verdad que nació con una vocación eminentemente internacional. De hecho, en sus orígenes pesaba más la exportación en todas las empresas que la propia venta nacional, ¿no? Todo esto es importante por cómo surgió la propia técnica, ¿no? Sobre todo la venta del mercado francés, luego los emigrantes todos de Cuba, etcétera, etcétera. Por ahí era fundamentalmente a donde se dirigía la exportación. Hoy el sector es global. Global en los insumos, es decir, nuestro pescado procede de todos los océanos de todo el mundo y la venta está en todo el mundo. Todavía sigue pesando mucho el mercado nacional, casi todo, pero cada vez pesa más la parte de exportación. Dentro de la parte de exportación hay una parte de análisis o de pautas del mercado que son similares al español y luego hay las particularidades que tiene cada mercado, que deben de ser analizadas. Los mayores retos con que nos enfrentamos es la competencia internacional. Es verdad que al proceder los pescados y asistir otros fabricantes a nivel mundial, más o menos el sector está estructurado en unas 65 empresas en España para la totalidad de las variedades de conserva aproximadamente, donde somos la inmensa mayoría de las empresas están ubicadas en Galicia y somos el primer productor europeo de conservas, ¿no? Y el segundo a nivel mundial. Los líderes son los tailandeses y países asiáticos, pero es verdad que ahí luchamos no en igualdad de condiciones, no por parte de toda la oferta procedente de Asia, pero sí que nos hemos encontrado desde la propia pesca en condiciones no iguales a los niveles exigidos a la industria europea y en la propia transformación, ¿no? Tanto a nivel de condiciones de salubridad del tratamiento del propio alimento
como de tratamiento a los trabajadores, ¿no? Esto, bueno, pues como consumidores podemos ponernos una venda en los ojos y tirar para adelante, o realmente plantearnos qué incidencia tiene esto en nuestra propia economía y nosotros que realmente estamos comiéndonos esos productos, ¿no? Entonces es la competencia que estamos teniendo a nivel en el entorno internacional, de países con exigencias menores a las que se nos exigen las propias empresas que estamos operando en el mercado europeo, y a nivel de demanda ya del propio consumidor, sí que es verdad que son diferentes. Pues tenemos de distinguir desde lo que son Asia, con unas necesidades muy concretas, hasta lo que es la parte de África, y a la hora de desarrollar los productos, pues sí que debes de adaptarte a cada una de estas necesidades. Pero es verdad que hay esa parte que decía antes, de evolución de ingrediente a plato, es algo que se nos está dando a nivel mundial. Entonces, bueno, el cómo luego lo transformas en plato sí que va a dar lugar a una oferta diferenciada por mercados, por gustos, pero quizás. Sí. No tiene nada que ver pues, el gusto o las costumbres, Sí. las costumbres, ¿no? Cultura, sí, que Exacto, viene con la cultura. Que es verdad que cada vez bueno, todos estamos acostumbrados a viajar y al final ves que no hay demasiadas diferencias, ¿no? Sobre todo en la restauración global de unos países a otros. Ves que todo tiende a homogeneizarse un poquito, ¿no? Esto es verdad. Pero sí que todavía hay oportunidades concretas de nichos, etcétera, que tienen sus necesidades y que nosotros podemos contribuir a satisfacer esas necesidades en cada uno de estos países. Pues estupendo. Yo creo que casi llegamos al final y bueno, ya te agradezco por toda la sabiduría y todo lo que nos has compartido, porque me ha abierto... Aprendo todos los días, yo sabiduría no. Voy poco a poco aprendiendo. Claro, pero bueno, acumulaste mucho. Tienes un bagaje ya muy grande. Así que pues gracias para compartirlo con nosotros. Y te hago una última pregunta relacionada un poco con lo que comentabas de la globalización, ¿no? O sea, vivimos en un mundo global donde estamos compitiendo con empresas, más que contra, ¿no? Con empresas que están al otro lado del planeta prácticamente, empresas asiáticas, donde por normativa, por cultura y por otras 10.000 razones que quizás incluso pues, no podemos ni imaginar, pues tienen formas de producir que son condiciones totalmente distintas de las que podéis tener vosotros, tanto Friscos, tanto las otras conserveras europeas y españolas, ¿no? Entonces allí es un poco lo que te introduzco es sobre la responsabilidad social, ¿no? Es decir, lo que da un valor añadido al producto y lo que tú comentabas, ¿no? Es decir, un producto no es simplemente la caja que tú estás comprando, ¿no? Es decir, lo que está allí dentro está hecho por el esfuerzo de la persona, está hecho por respetar una pesca según las reglas de pescas internacionales, no pescar cuando no puedes pescar, no pescar en las zonas donde no puedes pescar, pescar las cantidades que puedes pescar. Entonces, todo el respeto de eso es responsabilidad corporativa y sostenibilidad, ¿no? Desde Frisco, ¿qué trabajáis en este sentido y que ya lo transmitiste en realidad, ¿no? Es decir, y que eso hace la diferencia con otro producto que viene de otra parte y el consumidor debería percibir eso, ¿no? Es decir, pero ¿qué me podrías añadir en ese sentido, ¿no? Bueno, me gustaría primero puntualizar. Vemos en Friscos, no vemos la responsabilidad corporativa como un valor, lo vemos como una absoluta necesidad. Es decir, nosotros siempre defendemos y creemos que debe ser así, en toda actuación tiene que tener un comportamiento ético. Pero tenemos que tener ético no solo como corporación, como empresa, como entidad, sino como trabajadores y como ciudadanos, ¿no? Es verdad que no estamos acostumbrados a percibir por parte de todos los ciudadanos un comportamiento ético, pero nosotros creemos en eso, un comportamiento ético y en la honradez, ¿no? Entonces, dentro de este comportamiento ético, realmente al final es verdad que todo se lleva a números, ¿no? Es decir, nosotros como entidad, como empresa, la responsabilidad social corporativa
debe ser un argumento más a la hora de elaborar nuestra planificación estratégica. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues quiere decir que cualquier actuación que hagamos tiene una implicación. Esto que estábamos comentando, por ejemplo, pues terceros países que no cumplen la legislación, que abusan de la contratación de empleados, etcétera, etcétera, pues eso en ese mercado va a tener connotaciones económicas seguro. Es decir, si tú a un trabajador le pagas menos de lo que puede disponer para comprar, evidentemente a la larga va a poder comprar menos productos tuyos. Eso tiene una connotación mayor o menor, pero la va a tener. El hecho de sacar al mercado un producto que no sea desde el punto de vista sostenible también tiene unas implicaciones desde el punto de vista tanto de reciclaje, de efectos en el futuro. Vamos a medirlo, lo medimos y vamos a ver qué efectos tiene. Al final todos son números. Vamos a medir qué efectos tiene. Si tú esto lo llevas realmente a una simple hoja de cálculo y puedes medir todos estos efectos, probablemente más de uno se llevaría una sorpresa desagradable, ¿no? Entonces, la ética, porque sí, pero es que además desde el punto de vista económico, la ética es rentable. La ética es rentable y creo que este tipo de comportamientos debemos de fomentarlo. ¿Por qué el consumidor a veces no distingue? Yo creo que es por una falta de conocimiento. Si nosotros, yo estoy convencido que cualquier consumidor, si se le da un producto desde el punto de vista sostenible y responsable socialmente, los dos más o menos en igualdad de condiciones, va a optar siempre por el que es responsable, siempre. Por eso digo yo que es una necesidad, no es un valor añadido, pero cualquier empresa que opere en el mercado debería tener un comportamiento ético, absolutamente, y responsable con todo lo que es su actuación. Una empresa que pone un producto a la venta para alimentarse en el mercado, lo primero que debe preguntarse, ¿cualquier empleado se comería el producto que estás vendiendo? Esto es importante, decirlo, a lo mejor es muy duro, pero es así. Es decir, realmente, y tiene que ser así, es decir, cualquier producto que tú pongas en el mercado, te lo tienes que comer con plenas garantías, el que lo ha fabricado, se lo tiene que comer. Si no, pues probablemente no estés teniendo un comportamiento ético. Pues muchísimas gracias por todo eso que nos ha compartido. Y te hago una última pregunta, es una pregunta trampa que te tenía reservado. Al igual que personas te escucharán y que bueno, pues aprenderán de lo que nos ha compartido, ¿no? Tal como he hecho yo. ¿Te gustaría a ti escuchar a alguien de alguna empresa o de alguna marca que, aunque no esté relacionado con el sector conservero, te gustaría escuchar a alguien o un caso de una experiencia de éxito de una persona que nos podrías nombrar o de una empresa que nos podrías nombrar? Para que te la vemos a buscar y que te llevemos este caso. Hombre, supongo que habrá muchas, ¿no? Muchísimas empresas renombradas, no tan renombradas. Ponnoslo fácil, ¿eh? No sé decirte ahora alguna, pero bueno, me comprometo a realmente pensarlo y decirte algunas de las que sí es necesario. Pero bueno, cualquier empresa realmente de la distribución, pues es muy interesante su parecer. No sé, desde empresas cercanas de la distribución de aquí, de las tres que tenemos, realmente cuál es su parecer, seguro que es muy interesante. Me da igual cualquiera de las tres grandes de Galicia, Vegalsa, Eroski, Vegalsa, Eroski, Gadis o Freud. Cualquiera de ellas yo creo que es interesante conocer realmente su punto de vista cercano desde el punto de que dé la visión del consumidor, ¿no? Y complementar lo que estábamos comentando. Sí, estupendo. Pues oye, pues muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Y bueno, pues esperamos tenerte también como espectador. Perfecto. Gracias. Muy bien. Gracias, Antonio.